La batalla del Carrizal en Chihuahua. Creyendo estos individuos invasores estadounidenses que Villa, según ellos pretestaron que Villa podía encontrarse en el Carrizal, enviaron un destacamento el 21 de junio y al amanecer las tropas estadounidenses fueron avisadas desde el Carrizal y al ser informado de la situación, el teniente coronel Rivas marchó a su encuentro para preguntar al comandante Boyd cuál era el motivo de su presencia en ese lugar, a lo que respondió que se perseguía a unos desertores, lo cual no era cierto, por lo que el jefe estadounidense insistió en pasar, de tal manera que el mexicano Rivas le pidió instrucciones al comandante mexicano, quien le notificó al capitán estadounidense que no podía pasar por ese lugar, y ante su insistencia del estadounidense, el mexicano le ofreció que esperara a que se pidieran instrucciones al mando mexicano para evitar algún malentendido y un conflicto entre Estados Unidos y México. Pero esto ya era absurdo, ya nos habían invadido desde 2 años antes en Veracruz y ya andaban muchas tropas por el norte y por otras partes del territorio mexicano. Así que te digo que algunas tropas iban y armaban, dejaban pertrechos a los zapatistas, otras a otra fuerza y otras hasta al mismo gobierno de Venustiano Carranza. Entonces Estados Unidos apoyaba a todos porque le convenía ese desorden, porque le convenía que todos se aventaran entre todos y así iba a poder sacar algo bueno de ese desequilibrio en el que se encontraba México como nación en esa revolución. Lo único que buscaba era obtener mejores beneficios a favor de sus intereses estadounidenses, más no mexicanos. Así que las cosas, cuando estaban peleándose de si ingresaban las tropas o no en ese rancho, en Santo Domingo y Villa Ahumada, el rancho de Santo Domingo y Villa Ahumada, ante la negativa, el capitán Boyd contestó que no podía perder tiempo, que no iba a hacer caso a un simple capitán mexicano, por lo que dijo que él a eso iba y que iba a entrar. Frente a esa provocación del ingreso forzado del capitán Boyd, el general mexicano Félix replicó que los soldados mexicanos sabían morir y que si creía poder pasar, lo intentara, que los mexicanos iban a defender su territorio y que no podía ya seguir avanzando. Acto seguido, ambos comandantes se retiraron para iniciar la batalla, ordenando al general Gómez abrir fuego para impedir el avance de las tropas de Estados Unidos. Al comienzo de la batalla, el general mexicano Gómez fue herido de muerte, lamentablemente, pero eso se dice que tal vez fue un traidor infiltrado villista que le dio muerte al capitán Gómez, que eran fuerzas de Venustiano Carranza, no de Villa, y como estaban en conflicto con Estados Unidos, pretextando que estaban buscando a Villa, no se levantaron las manos contra los pocos villistas que había, y uno de tantos fue el que se dice, tal vez probablemente, hirió de manera fulminante al capitán mexicano Gómez. Tomó el mando el teniente coronel Rivas, mexicano también, de las fuerzas mexicanas, de tal manera que lograron que Boyd falleciera poco después y otro oficial de apellido Morey fue herido. Los invasores, al verse sin jefes, se rindieron tras haber sufrido severas pérdidas. De esta manera, mexicanos derrotaron a estadounidenses. Esta reñida batalla duró cerca de 3 horas y tensó aún más las relaciones entre México y Estados Unidos. Yo no entiendo por qué iba a tensar las relaciones si ya nos habían invadido el puerto de Veracruz, ya se la pasaban haciendo desmanes y cosas, o sea, ¿qué iban a tensar? Más bien era una guerra fría. Desde que México perdió el territorio inició una guerra fría. Después, con la venta de la Mesilla, hasta el día de hoy ha habido una especie de guerra fría. Hoy en día, a 2020, tenemos cerca de 9,000 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos patrullando la frontera norte. Y nos están robando metro a metro. Cuando construyen el muro, lo construyen en territorio mexicano, no lo están haciendo en territorio de Estados Unidos. Están recorriendo la frontera poco a poco. Además, hay errores en el trazado y además nunca nos llega agua del río Colorado y nos cobran agua de manera injustificada, de manera absurda, por el supuesto caudal que debe tener el Río Grande o Río Bravo. De todas formas, pierde México, pierde agua, pierde metro a metro, etc. Por lo tanto, regresando a esto del Carrizal, que afortunadamente se ganó a favor de México, esta reñida batalla duró cerca de 3 horas y tensó aún más las relaciones entre los dos países. Sin embargo, el gobierno norteamericano estaba en ese momento más preocupado por sus cada vez más deterioradas relaciones con el gobierno alemán, porque estaba por iniciar, recordemos, estamos en 1916, ya estábamos prácticamente en la Primera Guerra Mundial.
Estados Unidos todavía no ingresaba a la Primera Guerra Mundial, pero en Estados Unidos ya estaban ellos enfrascados en eso. Y queriendo evitar los posibles frentes en caso de guerra con Alemania, o sea, Estados Unidos no podía batallar con Alemania y con México. Era el momento en que México podía haber atacado a Estados Unidos y recuperar su territorio en la Primera Guerra Mundial. Y también en la Segunda Guerra Mundial México podía haberlo recuperado. ¿Por qué? Porque cuando todas las tropas, cuando fue la invasión del día D y que estaban en Europa, la mayoría de las tropas de Estados Unidos, México podía haber invadido a Estados Unidos y recuperar, tal vez probablemente, lo que nos quitaron y aún más para resarcir los daños de guerra. No había ejército en la masa continental de Estados Unidos. México podía haber llegado como Pedro por su casa, como se dice coloquialmente, y podríamos haber tomado con una buena estrategia las principales ciudades, incluso la Casa Blanca y Washington, poner una bandera mexicana. Eso fue durante la primera o durante la segunda, que Estados Unidos mandó todo su ejército a Europa. En ese momento no tenía ejército en tierra en Estados Unidos. México podía haber recuperado. En lo que ellos regresaban, pues ya, no iban a regresar porque iban a perder entonces la batalla en Europa. Y además, si ellos perdían allá y regresaban, si nos aliábamos con Alemania, podíamos haber ganado y recuperado. Por eso los alemanes quisieron aliarse con México en más de 3 ocasiones. Hablaron con Victoriano Huerta, hablaron con Venustiano Carranza, siempre ofrecieron una alianza con México. Y la nacionalización petrolera, hay 2 posibles causas. La primera es que Estados Unidos necesitaba dinero, y la segunda, que también es probable, que es otra explicación convincente, es que no querían que México se aliara con Alemania y que le enviara petróleo mexicano a Alemania. Entonces, para impedir todo eso, ocasionaron todo lo que pasó en México. La Revolución Mexicana se extendió lamentablemente años y años. Algunos dicen que no terminó después de la Guerra Cristera, y a otros dicen que se logró pacificar México hasta bien entrados los años, hasta fines de la década de los 40 del siglo XX. Fíjense, inició en 1910 y algunos dicen que terminó hasta 1945. Algunos otros dicen que no, que duró muy poco tiempo, que ya para 1918 ya estaba por finalizar y todo. No, porque no había pacificación en el resto de la nación. Si hablamos de un gobierno constitucional en México, ya lo tuvo en su momento Victoriano Huerta. Un gobierno en México lo tuvo en su momento Venustiano Carranza, y así sucesivamente. Entonces, ese gobierno constitucional en la Ciudad de México, con un congreso y todo, no garantizaba que México ya hubiera terminado la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se considera que se termina cuando ya está pacificado la totalidad del país. Recordamos que durante todo ese tiempo existió y operó la base estadounidense Pichilingue en California, en Baja California, en territorio mexicano operó esa base estadounidense. Estamos en esta época, la invasión de Veracruz de 1914, la batalla del Carrizal de 1916, porque había un montón de tropas por todo México, pero estaba funcionando la base de Estados Unidos en Baja California, en Pichilingue, y otras cuestiones donde Estados Unidos tenía el control, como el Istmo de Tehuantepec. Eso ya se terminó posteriormente en los primeros gobiernos post-revolucionarios, pero durante todo ese tiempo Estados Unidos tenía prácticamente el control de una buena parte del territorio de México. Tiene que afortunadamente esta batalla del Carrizal se ganó a favor de México, duró cerca de 3 horas y tensó aún más la relación entre los dos países. Las bajas de los estadounidenses fueron de 50 y 27 prisioneros. Además se capturaron 22 caballos y numerosas municiones. México perdió tan solo 27 hombres y 39 soldados fueron heridos. Vamos a analizar esta situación porque es bueno reflexionar sobre esta cuestión. En esta batalla del Carrizal no estaba Santana al mando de las tropas mexicanas y ya no existía Santana, pero vamos a ponerlo de ejemplo. Se supone que Estados Unidos ya era una nación increíblemente poderosa y estaba apoyando en la Primera Guerra Mundial en Europa, y iba a surgir como una hegemonía mundial. El dólar, después de 1920, iba a ser la moneda internacional por excelencia. Cuando ya Estados Unidos estaba a punto de dar el gran salto como la primera potencia mundial, en ese momento se enfrentaron 2 ejércitos similares, mexicanos y estadounidenses, y tenemos 50 soldados estadounidenses fallecidos frente a 27 fallecidos mexicanos. 2-1. 2 estadounidenses frente a un mexicano, cuando ellos traían mejores armas, mejores pertrechos y mejores todo. Eran 2 ejércitos similares y ganaron los mexicanos.
eso sirve de manera de reflexión para que pienses lo que hizo Santana. Muchos siguen defendiendo a Santana. Cuando teníamos 100,000 hombres de ejército, cuando Estados Unidos no era importante, Estados Unidos lo fue después de la Primera Guerra Mundial, fue la primera potencia mundial. En la época en que nos quitaron la mitad del territorio, en 1846 al 48, Estados Unidos no era la potencia en la que se convirtió después de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana, Estados Unidos tenía pensado quitarnos otra porción de territorio y controlar a México. No lo hizo porque surgió la conflagración en Europa, la Primera Guerra Mundial, y le convino más tomar Europa que tomar México. Estados Unidos surgió después de la Primera Guerra Mundial como la primera potencia mundial y eso les interesaba más a ellos, por eso nos dejaron un tanto tranquilos. Y después vino la Segunda Guerra Mundial y como no nos pusieron atención, México despegó, surgió el milagro mexicano y nos frenaron ya el primer día de gobierno de Luis Echeverría, nos frenaron. Fue cuando terminó el milagro mexicano y empezó la declive mexicana. México creció durante años y años y años y años, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se entretiene en Europa e inicia el milagro mexicano y México empieza a crecer al 6% anual. 6% anual desde 1939 hasta 1969. Cuando inicia Luis Echeverría dejamos de crecer. Y el año pasado, 2019, en lugar de crecer, perdimos 0.1% menos. Y en 2020 no se ve opción de que vayamos a crecer. No estoy hablando a favor ni en contra de nadie. Estamos hablando de hechos concretos. Tú puedes ver las estadísticas, puedes entrar a la página del INEGI, puedes entrar a la página del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, los indicadores del mismo gobierno de México y te vas a dar cuenta, según datos oficiales, centros de investigación como el CIDE o la UNAM, el Instituto de Investigaciones Económicas, vas a ver que desde el primer día del mandato de Luis Echeverría se terminó el milagro mexicano. México dejó de crecer y ha habido épocas como el primer año del mandato de Zedillo que México perdió más que antes en su historia. ¿Cuándo perdimos más? Cuando en lugar de avanzar retrocedimos. Cuando retrocedimos enorme fue con el gobierno de José López Portillo, fue cuando decrecimos. México perdió a su Producto Interno Bruto, en lugar de aumentar, disminuyó enormemente. Después lo seguimos haciendo con los subsecuentes presidentes. Pero te estoy hablando únicamente de 4 presidentes, de 5 presidentes que fueron los más nefastos. Les hablo de Luis Echeverría, de José López Portillo, cuando perdimos lo que ni te imaginas. Ya camiseta, calcetines, no, nos dejaron encuerados con José López Portillo. Y así subsecuentemente. Pero ya sería motivo de otro video para analizar todo lo que ocurrió durante esos gobiernos. Pero el milagro mexicano termina el último día de mandato de Díaz Ordaz. Y afortunadamente hay que aclarar qué hubiera sido si en México hubieran triunfado los socialistas y hubieran depuesto, que Díaz Ordaz hubiera renunciado y que hubieran tomado el poder los socialistas. ¿Qué hubiera pasado desde el primer día del año de 1970? ¿Qué hubiera pasado? Porque a fin de cuentas, José López Portillo, Luis Echeverría y Miguel de la Madrid son en cierta forma socialistas, porque ellos son los diseñadores del sindicalismo mexicano, que el primero que lo hizo, que lo diseñó, fue, ¿quién creen ustedes que fue el primero que estableció las bases de la actual no democracia sindical? Ojo, no democracia sindical. Fue quien estableció la hegemonía sindical en México. Pues fue Lázaro Cárdenas el que estableció la hegemonía sindical en México, y desde ahí los sindicatos empezaron a adquirir año con año más poder, al grado de que los que consolidaron el poder de los sindicatos fue Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Y ya no se ha podido. Al día de hoy no hay democracia sindical. Tenemos un tratado de libre comercio donde va a haber posibles inspecciones laborales por parte de Estados Unidos en territorio mexicano, pero solo para la iniciativa privada. Los sindicatos públicos no tienen y no tendrán democracia porque no hay forma posible, porque son la base del poder actual, anterior, actual y tal vez el futuro de los diferentes gobiernos que cambian nada más de nombre y que se sientan en Los Pinos, antes, hoy en Palacio Nacional, cada 6 años.
Ojalá se mejoren esta y otras posibles causas, y victorias como las del Carrizal nos den ánimos y nos pongan un ejemplo del valor y de lo que pueden conseguir nuestros compatriotas cuando se les permite. Aquí, al tú por tú, se pusieron a tú por tú dos ejércitos similares, uno mexicano y uno estadounidense, y vimos que los mexicanos son completamente capaces, al grado de que superaron 2-1 en cuestión de resultados a los estadounidenses. Un ejemplo claro de cómo puede el mexicano actuar a favor de su país si se dan las condiciones. Esperemos que el actual gobierno nos dé las condiciones. Le deseamos lo mejor a todos y cada uno de los funcionarios que actualmente fungen en México, para que hagan bien su trabajo en beneficio de México y de todos. Si todos estamos bien, a México le irá mejor, por el bien de todos nosotros y de nuestros hijos, y por un futuro mejor. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megófono. Hasta pronto.